Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Cova, estudiante de Lengua y Cultura Alemana. Este video engloba la última evaluación de la asignatura. Bueno, en primer lugar quisiera hablar acerca de las ciudades alemanas. Por ejemplo, Berlín muestra al mundo un interesante contraste, ya que por un lado expone un patrimonio cultural muy vivo, muy nutrido, y por el otro lado un desarrollo tecnológico de primer nivel. De igual forma, Múnich es una ciudad que se enfatiza en lo cultural. Sin embargo, Múnich también es conocida como una potencia deportiva. Por otro lado, la ciudad que más me impactó fue Düsseldorf, debido a que yo tenía en mente de que era una ciudad muy cultural, muy artística, inclusive llegué a pensar que era una ciudad rural, pero resulta que Düsseldorf es una ciudad con una infraestructura muy actual y una tecnología muy reciente. De igual forma puedo hablar de Kohl. Kohl yo pensé que era un pueblo, una ciudad más tipo pueblo. Resulta que Kohl es la cuarta ciudad de Alemania, una potencia económica, y también expone al mundo un contraste interesante como Berlín, es decir, patrimonio cultural y desarrollo tecnológico. En segundo lugar, quisiera hablar sobre la vida académica de Alemania, ya que es de primer nivel y es muy económica. Aparte de eso, existe lo que es la comunicación entre diversos países del mundo y digamos que pueden llegar a conocerse personas de diferentes etnias. Por último, quisiera conversar acerca de lo que es el desarrollo industrial alemán, ya que es de primer nivel y reconocido a nivel mundial. Empresas como Siemens, Audi, Volkswagen, Nivea, entre otras de gran nombre, residen en Alemania. Otro aspecto que quiero recalcar es que Alemania es pionero mundial en cuanto a la generación de energías renovables, cosas que se están llevando a cabo desde los mismos centros de educación y que se ven elaborados desde el trabajo mismo. En relación al personaje alemán, hablaré sobre Ernst Werner von Siemens, ingeniero, empresario e inventor alemán, que nació en la ciudad de Hannover en el año 1816 y murió en la ciudad de Berlín en el año 1892. Von Siemens, quien es el fundador de la empresa Siemens, hizo muchos aportes en relación al campo de la ingeniería. Por ejemplo, en el año 1841 desarrolló los primeros estudios acerca del mejoramiento del telégrafo eléctrico. Años más tarde, específicamente en 1846, desarrolló el telégrafo de aguja y precisión. Además, descubrió la gutapercha, que no es más que un material aislante cuya aplicación se ve reflejada en el tendido de líneas eléctricas. Un año después, en 1847, se asocia con el mecánico Johann Hasler, en el cual se encargan de diseñar e instalar líneas de telégrafo. Estos son los primeros indicios de la empresa Siemens, ya que ellos comienzan a trabajar en Alemania tendiendo líneas de telégrafo y posteriormente se fueron expandiendo por toda Europa. Otros aportes importantes que hizo von Siemens dentro de los materiales eléctricos fue que inventó el generador llamado dínamo, es decir, un generador de corriente continua. Además, diseñó la primera locomotora eléctrica y fue pionero del telégrafo de aguja y puntero. Por último, quiero agregar que Siemens es la unidad de la conductividad eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Esto se hizo en honor a los aportes que hizo este maravilloso ingeniero. Con respecto al invento alemán, el que más me cautivó y más me llamó la atención fue el descubrimiento de los rayos X. Este descubrimiento se hizo de forma casual por el alemán Wilhelm Conrad, ya que de manera experimental, trabajando con una bobina Rohnkopf y unos tubos de rayos catódicos, hizo tal descubrimiento. Mira, dentro del mundo de la medicina es ideal este avance, ya que uno puede tener el diagnóstico de un paciente sin necesidad de abrir su cuerpo, por así decirlo. Entonces, representa un avance importante dentro del mundo de la medicina y aparte es base para el mejoramiento de la calidad de las imágenes. Es decir, a este tipo de estudio de rayos X posteriormente se le hizo una cosa llamada procesamiento digital de señales a través del procesamiento digital de imágenes, y a raíz de eso podemos obtener lo que son las resonancias magnéticas y las tomografías. Además, este estudio de los rayos X y este estudio de procesamiento digital de imágenes no solamente está vinculado a la medicina, sino que se abre a otros campos de la ciencia, como geología,
también se aplica dentro del mundo de la ingeniería. Entonces, este descubrimiento es la base de todos estos avances que hemos tenido en los últimos tiempos. Mira, si tuviera la oportunidad de viajar a Alemania, lo primero que haría es visitar todo lo que respecta a su patrimonio cultural, debido a que Alemania primero era un imperio, luego pasó a ser una república, perdió dos guerras mundiales, estuvo dividida por un largo tiempo y ahorita es una potencia económica. Entonces es muy interesante conocer más acerca de su historia, de su cultura, y visitaría aquellos sitios relacionados directamente con lo que es la historia y la cultura, como por ejemplo los restos del muro de Berlín o el monumento al Holocausto. Lo que más me llamó la atención de Alemania es el contraste que poseen sus ciudades y que exponen al mundo. Es decir, por un lado está la preservación y conservación del patrimonio cultural y por el otro el desarrollo industrial y tecnológico que ha experimentado este país. Lo que más me llamó la atención de los alemanes es la superación. Es decir, estas personas, este pueblo ha vivido el traspaso de ser un imperio a una república, el hecho de haber perdido dos guerras mundiales y aparte estar divididos por mucho tiempo, esto ha causado en los alemanes cierto carácter que ha hecho que superen estos obstáculos y sean hoy la potencia que son. Otra cosa que quiero recalcar y que me llama la atención es la puesta en práctica de los valores, es decir, responsabilidad, puntualidad, respeto, son valores primordiales y que nosotros desde afuera los vemos a ellos como secos y fríos. Lamentablemente estamos equivocados ya que ellos son personas muy cordiales, gentiles y amables. Por último, quiero recalcar es que los alemanes los domingos lo tienen reservado para su descanso, cosa que en Venezuela es un poco diferente porque nosotros salimos a la calle y podemos observar negocios abiertos, centros comerciales abiertos, cosa que en Alemania no es así debido a que el descanso en ese país es absoluto. Mi impresión acerca de Alemania al inicio de esta asignatura se basaba prácticamente en cinco palabras: fútbol, cultura, historia, turismo y cerveza. Hoy en día se puede expandir, es decir, Alemania además es ingeniería, es inventos, es alegría, es responsabilidad. Y ahí, sumado a esto, puedo decir que gracias a la materia pude aprender acerca de su historia. Por ejemplo, la historia del muro de Berlín me fascinó, me encantó, de eso sabía muy poco. Hoy en día puedo decir que aprendí muchísimo gracias a la asignatura, gracias a la evaluación que tuvimos. Otro aspecto que quiero destacar es que pude conocer a fondo ciudades como Düsseldorf, porque me llamaron muchísimo la atención. Y por último, quiero concluir que Alemania es un excelente país, potencia mundial, y si hay un adjetivo que describe a Alemania es liderazgo. Muchas gracias.